gracias por acudir a esta reunión tan interesante que se resume de esta manera. Y bueno, quiero pasarle antes de nada la palabra pues, a los que tenemos aquí en mesa para hacer las presentaciones oportunas y correspondientes. Como sabéis, yo soy Andrés Cuenca, soy el jefe de Servicio de Sanidad Animal y paso directamente, que creo que nos conocemos todos, paso directamente a presentaros a Juan Pedro Vera, que es el director general de Ganadería de aquí de la Comunidad Autónoma. Lleva en el cargo muy poquito tiempo, como sabéis, pero evidentemente tiene ya muchísimas responsabilidades y tiene mucho que ver con las charlas que esta mañana vamos a recibir. Así que os paso directamente a Juan Pedro. Muchas gracias, Andrés. Lo primero que me gustaría es saludar a la presidenta del Colegio de Veterinarios, Teresa, por parte del Ministerio, Gema, Andrés Cuenca, que ustedes lo conocen también. Tenemos más personal de la Consejería, al jefe de Servicio de Producción Animal, Enrique Navarrete, y a los técnicos Silvia, Chimo y Dori. Y bueno, también están las ADS, COAG, también está Cari y bueno, creo que está Gomariz, el señor Gomariz también está. Los focos no me dejan ver mucho, pero todo lo poco que me estoy viendo es bueno. ¿Por qué? Porque la región de Murcia, bueno, agradecer la invitación tanto del Colegio Veterinario por estar aquí. Son varias las presentaciones en las que he participado y para mí es un honor estar en esta 56 edición de la SEPOR. Creo que está siendo todo un éxito. Ya se inauguraba una SEPOR con mucha afluencia de gente y todos estos días ha habido muchísima gente, así que es algo de agradecer por la buena organización que está teniendo y toda la aceptación que está teniendo. Y, bueno, hoy estamos aquí para hablar del veterinario de explotación. El peso de la región de Murcia en cuanto a su sector ganadero, que somos la quinta comunidad autónoma en producción de carne, de cerdo. ¿Y por qué? Creo que lo comenté antes de ayer. Hay que estar orgulloso de que somos la quinta. Nos gustaría estar más arriba, pero la comunidad autónoma es uniprovincial y tiene las limitaciones que tiene. Es obvio que por extensión estemos por detrás de Aragón, de Cataluña, de Castilla y León y de Andalucía. Somos la sexta en producción de ovino y tenemos el primer puerto exportador de España, exportador de animales vivos, y también estamos en muy buena posición, creo que era la cuarta en producción de leche. ¿Y esto por qué es? Por dos motivos. Y no hay un motivo más importante que otro. Es porque existen muy buenos ganaderos en esta comunidad autónoma y existen muy buenos veterinarios. Lo tenía fácil decir esto aquí. Es que si no podría decir otra cosa porque yo no tengo el veterinario de explotación lo tengo en casa. Y sí que no ha podido venir, vendrá de camino la pobre. Y el veterinario de explotación. Gema os va a hablar del Real Decreto, creo que es el 364, y ahí no me voy a extender mucho, pero tenemos que estar orgullosos de esa ganadería y de esa sanidad animal que tenemos. ¿Por qué? Porque estamos libres de brucelosis, libres de tuberculosis, de leucosis bovina y de lengua azul. Y esto es gracias a vuestra labor, a la labor de los veterinarios. Y porque sin esa labor que han estado llevando todos estos años, hoy no estaríamos en la situación en la que nos encontramos. Decir que esos veterinarios y con esas ADS, que en la comunidad autónoma de la región de Murcia existen 49 ADS, pues estamos haciendo una labor que la envidia España, la envidia el resto de España y la envidia el resto del mundo. Ayer comía con un señor de Andalucía y me decía, aquí tenéis una capacidad, dice, y sois muy valientes. Y bueno, ¿y cuáles son las perspectivas? Las perspectivas siempre el sector ha sabido sufrir cambios y ha sido, ahora dicen la palabra, resiliente. El sector va a seguir siendo resiliente por esos ganaderos, esa capacidad que tiene y por vosotros, por esos veterinarios
que vaya a estar asesorando a ese ganadero. Ahora, de una forma no más cercana, porque ya lo existía, ese veterinario de explotación ya existía, ahora hay que formalizarlo. Creo que a partir de mayo es obligatoria que exista esa relación, donde el veterinario de explotación, junto con el propietario de la explotación, el ganadero, pues lleven a cabo pues, todo el tema sanitario, todo el tema de la mejora en infraestructuras y todo aquello que hace que la ganadería pues, siga creciendo. Las normativas, ahí siempre digo siempre digo lo mismo, nos gustarán más o menos, pero hay que cumplirlas. Entonces, como tenemos buenos veterinarios en esta comunidad autónoma, ¿no, Teresa? Sí, eso espero. Pues tenéis que echarle una mano a esos ganaderos que están trabajando los 365 días del año, las 24 horas al día, pensando en ello y que lo que hacen es producir alimentos y alimentos de calidad. En otras charlas siempre he escuchado el tema de productos de terceros países. La verdad es que tenemos que sentirnos muy orgullosos de ser la huerta de Europa. Pero la huerta de Europa no es solamente las hortalizas. El 70% de lo que exportamos son hortalizas, pero un 30% de lo que exportamos es carne. Así que sentirnos orgullosos de esa producción agrícola y esa producción ganadera. Y continuar en esa línea. No me voy a extender más, es que yo ya estoy cogiendo una soltura que... Te estoy viendo. Así que lo que quiero transmitiros es ánimo para seguir trabajando como lo estáis haciendo hasta ahora y que podamos ser la comunidad autónoma envidiada por otras comunidades y otros países. Y todo ello va a ser siempre de la mano de ese gobierno regional, con esos técnicos, que aunque son escasos, porque yo siempre allí el primer día digo, eso no hace falta que me lo digáis vosotros, ya lo sé yo, faltan técnicos y queremos que siga creciendo esa ganadería, que el procedimiento que tenemos que llevar a cabo de aquí a mayo que sea lo más sencillo posible y donde quede reflejado la buena labor que llevan a cabo el titular de explotación y el veterinario de explotación. Así que muchísimas gracias. Gracias, director. Unas palabras también, Teresa, pero breves, porque ya ves cómo, y no quisiéramos quitarle tiempo a Gemma, nuestra ponente, ¿vale? Gracias. Sí, el jefe ha dicho todo lo que tiene que decir. Bueno, agradecer a los ponentes su implicación con el sector que todos representamos, todos los que estamos aquí representamos, a los asistentes por hacer aquello que sabemos hacer muy bien, que es aprender. A Juan Pedro, que aunque lleva solo un mes de director general, nos está demostrando que le importamos y que, al menos para mí, eso es imprescindible y muy valorable, y no os doy más la chapa. Nos vamos a aprender, os dejo con Gemma y después vendrá Joaquín, después del café vendrá Joaquín y nos volvemos a ver a mesa redonda. ¿Ves, escuela corto? Muy bien. Gracias, Teresa. Y bueno, nos queda la persona fundamental de la mañana, o una de las personas fundamentales de la mañana, que es Gemma López Orozco, que tengo aquí a mi derecha. Para quien no la conozca, porque ella se mueve mucho por España comunicando las directrices, explicándonos las normas, etc. Ella es jefa de área de la Subdirección General de Sanidad Animal en el Ministerio, es veterinaria compañera del Cuerpo Nacional. Empezó allí en la subdirección, ha pasado por la parte de seguros, estuviste un par de años, en fin, tiene una dilatada experiencia y ahora mismo, como os comento, es jefa de área de higiene, ¿no? De higiene, correcto. Es la que nos pone firmes cuando tenemos las reuniones allí en el Ministerio, de las que nos ponen más firmes a todos los que vamos de comunidades autónomas para explicarnos y reconducirnos por las diferentes ideas que tenemos todos, ¿no? Le voy a dar la palabra porque tiene dos charlas muy importantes y, si os parece, pues cuando termine, en fin, ya lo comentaremos si abrimos el debate o lo dejamos para después en la segunda parte de la jornada, ¿de acuerdo? Cuando quieras, Gemma. Sí.
Bueno, ya me han dado aquí. Bueno, pues muchas gracias. Lo primero, buenos días a todos. Muchas gracias al Colegio de Veterinarios de Murcia por esta invitación y muchas gracias al director general y a Andrés por su presentación. Yo no, por Dios, me ha puesto aquí como si yo fuera, será mi jefa la que le pone firme, yo no, Entonces, os voy a... son presentaciones. La primera es la de veterinario de explotación y la segunda es la de uso sostenible y novedades legislativas. Toda la parte de medicamentos veterinarios, como sabéis, ha sufrido bastantes novedades y entonces, aunque las dos estaban distribuidas para dedicarles el mismo tiempo, voy a explicaros de una manera más breve la parte de veterinario de explotación, que creo que aunque es muy importante, es más fácil de explicar y tiene menos contenido, por decirlo así. Luego otra cosa es la aplicación, que veremos que es muy importante para la figura y el papel del veterinario y para el titular de la explotación. Y en la segunda charla hablaremos del Real Decreto de Uso Sostenible, que sí que es muy novedoso, y algunas novedades legislativas respecto a los medicamentos veterinarios, centrándome sobre todo en la prescripción y el uso de los medicamentos veterinarios. Bueno, pues para empezar, siempre que vamos a jornadas y a charlas, a mí me gusta como contextualizar por qué toda esta nueva normativa. Porque es verdad que a lo mejor aquí en este foro no es tan necesario, pero cuando son ganaderos, incluso cuando son veterinarios clínicos, muchas veces nos dicen, ¿y todo esto qué pasa? ¿No tenéis otra cosa que hacer en el ministerio, que os dediquéis aquí a publicar y a gestionar reales decretos? Pues sí, trabajo hay, o sea que no. Todo esto es como consecuencia de la demanda, lo primero de la sociedad, porque depende de normativa comunitaria y, como sabéis, toda la normativa comunitaria se aprueba por el Parlamento y el Consejo, con lo cual emana de lo que la sociedad pide y de los cambios que la sociedad va pidiendo y, sobre todo, y muy importante, teniendo en cuenta siempre la sanidad animal, la salud pública y, el medio ambiente, el concepto One Health en sí, y la seguridad alimentaria, que al final es uno de los objetivos principales de la profesión veterinaria. Entonces, para ver los antecedentes, por qué toda esta nueva normativa, siempre empezamos hablando de las resistencias antimicrobianas, ¿no? Que, como sabéis, en este momento es un concepto muy conocido por todos, pero si nos vamos a 10, no 10, incluso 15, 20 años atrás, pues no era un concepto tan conocido, ¿no? Hoy ya nadie discute que las resistencias antimicrobianas es uno de los principales retos y de las principales amenazas a nivel de salud pública, ¿no? Es decir, la aparición de bacterias que son resistentes a los antibióticos, que cuando los necesitamos y los vamos a utilizar, ya sea en veterinaria o ya sea en humana, no funcionan. ¿Por qué? Pues hay distintos motivos. Uno de ellos es a lo mejor el uso que se ha dado a los antibióticos, ¿no? Y todo esto ha llevado a crear estrategias, comunicaciones y al final normativa que refleje o que haga establezca una serie de condiciones para un uso más racional y más prudente de estos antimicrobianos como concepto general y en concreto y sobre todo de los antibióticos, ¿vale? De hecho, a ver, aquí no sé si tengo puntero. De hecho, la estrategia de la granja a la mesa, que es una estrategia de la Unión Europea, establece ajustar al 50% la venta de antimicrobianos en acuicultura y animales de granja en el 2030, ¿vale? Teniendo en cuenta los datos de venta. Y los planes estratégicos de la PAC, que como sabéis, cada Estado miembro tenía que establecer su plan estratégico de la PAC, dice también la Unión Europea que estos planes estratégicos deberán reflejar la ambición del Pacto Verde, que sabéis que hay palabras muy comunes, que es la sostenibilidad, la digitalización, entre ellos el uso racional de medicamentos, el bienestar animal. Pues centrándonos en las resistencias, el Plan Estratégico Nacional incluye o está vinculado a cumplir los objetivos de esta estrategia, el uso racional de antimicrobianos y en concreto de antibióticos. El informe SBAC, que es el informe, no sé si, supongo que muchos de vosotros lo conocéis, es el informe a nivel europeo de ventas de antibióticos en la Unión Europea, ¿no? Todos los Estados miembros comunican a la Unión Europea las ventas, no el uso, sino las ventas de los antibióticos. España empezó a comunicarlo en el 2014, como veis aquí, y partíamos de este dato de 418,8 miligramos PCU y, como veis, se ha ido bajando, ha habido una reducción importantísima de las ventas de antibióticos.
hasta el 2019. En el 2020 y 2021 hubo un ligero repunte. Bueno, cuando vamos a charlas o nosotros con los datos que tenemos hay distintas teorías o ideas de por qué ha habido este ligero repunte, pero bueno, como no tenemos nada confirmado de que así sea, pues simplemente decir que ha habido un ligero repunte y que esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque la tendencia era descendente y muy importante. Decir aquí claramente que desde las administraciones reconocemos el gran esfuerzo que hemos hecho desde todos los actores implicados, ya sea la Administración, ya sean los veterinarios clínicos, ya sean los propios ganaderos, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay que reconocer el papel tan importante de los ganaderos, que al final esta reducción del uso de antibióticos somos muy conscientes de que ha supuesto un aumento en las mortalidades y al final el que lo padece realmente y de una manera más directa es el ganadero. O sea, que eso quede por delante. En cuanto a los datos de la Unión Europea, que aquí es lo que, muy brevemente, estos son datos de 2020, como veis aquí, y de 2021, del informe SBAC. Y aquí viene la media, o sea, los miligramos PCU por Estado miembro. Hemos pasado del 7º puesto al 4º puesto. Esto para otras cosas sería estupendo, ¿no? Vamos mejorando, pero aquí no, es al revés. Cuanto más adelante estemos, peor. Es decir, tenemos unas ventas de antibióticos mucho mayor. Es decir, solamente estamos por detrás de Chipre, Polonia e Italia, según los datos de 2021, cuando en el 2020 teníamos también a Hungría, Portugal y Bulgaria por delante de nosotros. Y estamos muy por encima, estamos actualmente en 157,2 miligramos PCU, que es muy por encima de la media de la Unión Europea, que como veis aquí está en 84,4. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, como no puede ser de otra manera, en la Unión Europea a nivel comunitario hay normativa que se ha ido publicando para tener en cuenta esta situación y establecer medidas y normas para mejorar esta situación. Aquí veis 2 reglamentos que son muy importantes y son, digo muy importantes para nosotros y son en los que se basan los reales decretos que vamos a ver hoy, que son el reglamento 2016-429, que es lo que se conoce como Ley de Sanidad Animal Europea, y el reglamento 6 de 2019, que es el de medicamentos veterinarios. Podríamos decir que estos 2 reglamentos son estos reglamentos son de aplicación directa, no hace falta transponerlos. Lo que dicen ya los Estados miembros lo tenemos que cumplir. Pero es verdad que los reglamentos dan un margen de acción a los Estados miembros, ¿no? Hay determinados aspectos que están regulados a nivel comunitario y hay que cumplirlos así, tal cual, y otros en los que se establece en el propio reglamento que cada Estado miembro establecerá sus procedimientos, su normativa, etcétera, ¿no? Para ajustarlo a su situación. En estos casos te marca como unos objetivos, unas líneas generales y ya cada Estado miembro los ajusta a su situación. Y esto podríamos decir que es el origen de nuestros reales decretos, ¿vale? Que lo que hacen es recoger esta normativa y adaptarla a nuestra situación en aquellos aspectos que la normativa comunitaria da margen a los Estados miembros, ¿vale? Y en este contexto, decir, que la Ley de Sanidad Animal, como veis aquí marcado en rojo, ya desde el 2007 la Unión Europea, en la comunicación de la Estrategia de Sanidad Animal, habla de la prevención, la importancia que tiene la prevención. Es decir, se da un papel fundamental a la prevención. Más vale prevenir que curar, era el lema de esta comunicación de sanidad animal. Y la Ley de Sanidad Animal, el Reglamento 429, así lo recoge. Aparte de tener en cuenta las resistencias, el bienestar animal, otra serie de aspectos, recopila todo lo relativo a la sanidad animal, dando un papel fundamental a la prevención. Mejor prevenir que curar. Y luego, y entre ellos entra también el uso de antibióticos, es decir, prevengo las enfermedades y así reduzco de alguna manera, el uso de medicamentos veterinarios y, en concreto, de antibióticos. Y lo mismo sucede con el Reglamento 6, que ya es específicamente de medicamentos veterinarios, que aquí ya sí que habla de acciones para garantizar un uso adecuado de los medicamentos veterinarios y combatir las resistencias antimicrobianas. Y teniendo en cuenta esto, ya nos centramos en la normativa nacional, ¿no? Que son estos 3 reales decretos que los vamos a ver hoy. Vamos a empezar por el Real Decreto de Veterinario de Explotación, que es como se conoce comúnmente, aunque, como veis, el nombre no es ese. El nombre del Real Decreto que es muy importante, por el que se establecen las bases de desarrollo de la normativa europea, que es lo que estaba yo comentando, en lo relativo a la vigilancia del titular de la explotación y al plan sanitario integral. Es decir, la normativa comunitaria establece unas obligaciones para los titulares. Ya desde el año 2000, con el paquete de higiene, cambia un poco el concepto y se establece que el titular de la explotación es el responsable principal
de que sus productos sean sanos y seguros. Es decir, se dan una serie de responsabilidades, ya queda reflejado en la normativa una serie de responsabilidades para los titulares de explotación. Son los responsables de que sus productos sean sanos y seguros. No es la administración, no es el veterinario clínico, etcétera. El responsable es el titular. Para esto, es verdad que necesita, porque el ganadero, pues hay cosas en las que no tiene conocimientos ni tiene por qué tenerlos, ¿no? Entonces necesita el papel o la figura de una persona que conozca de sanidad animal. ¿Y quién mejor que un veterinario, ¿no?, para conocer la sanidad, todos aquellos aspectos que influyen en la sanidad animal, ¿no? Y esto es lo que regula el Real Decreto de Veterinario de Explotación, que conocemos comúnmente, pero que ya sabéis que el título es ese. Es decir, lo que quiere es establecer cuáles son las obligaciones del titular de la explotación y cuál es el papel del veterinario de explotación para ayudarle al ganadero a cumplir estas obligaciones que la normativa establece y que él posiblemente no tenga conocimientos suficientes, ¿vale? No va a saber el diagnóstico de una enfermedad, bueno, teniendo en cuenta que los ganaderos ya tienen mucho conocimiento, pero bueno, hay cosas que no llegan a conocer, ¿no? Del diagnóstico, de los tratamientos, del tema de las resistencias, del tema del bienestar animal, ¿vale? Entonces, el papel del veterinario, la figura del veterinario de este Real Decreto es básicamente esa, la de asesoramiento, la de acompañamiento y la de ayudar al ganadero a que cumpla con las obligaciones que la normativa establece. Pero, insisto, las obligaciones, y este Real Decreto así lo refleja, son del titular de la explotación. Es decir, ahora lo iremos viendo. Al ganadero, al veterinario se le atribuyen una serie de funciones, pero las obligaciones de vigilancia, de cumplir el plan sanitario, etcétera, son del titular de la explotación, nunca del veterinario. El veterinario lo que tiene son una serie de funciones, ¿vale? Bueno, este Real Decreto establece la figura del veterinario de explotación, que es distinto al veterinario habilitado. El veterinario habilitado es una figura que ya venía regulada en la normativa y es un veterinario habilitado por la Administración, es decir, no tiene la condición de funcionario, pero está habilitado por la Administración para realizar una serie de funciones. Y esto ya venía recogido en la Ley 8 del 2003, ¿vale?, que define que es un veterinario autorizado, que podría ser, da un papel importante a los veterinarios de las ADS y al veterinario de explotación, ¿vale? Es decir, el veterinario habilitado, la Administración puede nombrar como veterinario habilitado a un veterinario que trabaja en la explotación, a un veterinario de una ADS, etcétera, ¿vale? Pero es que la Administración establece una serie de funciones para esta figura y define también lo que es el veterinario de la explotación. Pero esto nada tiene que ver con la figura del veterinario de explotación que regula este Real Decreto. Este Real Decreto, el veterinario de explotación es un veterinario privado que elige el ganadero de la explotación, que es el que le tiene que elegir libremente, para que le ayude a cumplir con las responsabilidades que la normativa comunitaria establece. Es decir, el veterinario de explotación es un veterinario privado. Puede ser un veterinario que trabaja individualmente o que trabaja en una empresa, ¿vale?, una integradora, una ADS, etcétera. Pero es un veterinario privado y siempre va a ser el titular de la explotación el que elija ese veterinario. No le viene impuesto por la empresa, no le viene impuesto por la administración, no, él voluntariamente elige al veterinario que quiera. De hecho, si en su explotación van 5 veterinarios, porque por ejemplo es una explotación de vacuno de leche y tiene uno que se encarga de la calidad de la leche, otro de la alimentación, otro de la reproducción, no sé, y otro clínico, de esos 4 puede elegir al que quiera, o incluso luego tiene una ADS, podría elegir al del ADS. El titular elige al veterinario, ¿vale? Y es una figura privada. Bueno, volvemos a la Ley de Sanidad Animal, que es de la que emana realmente, por decirlo de alguna manera, este Real Decreto. La Ley de Sanidad Animal establece en sus artículos, que veis aquí, una serie de obligaciones al operador, que son todas estas. Tienen responsabilidad en la salud de los animales, en el uso prudente de medicamentos, en la bioseguridad, en el manejo, en la higiene, ¿vale?, que es lo que habíamos visto antes. Entonces, debe tener unos conocimientos mínimos. Y además, estos los debe complementar el veterinario. Aquellos a los que no llegue el ganadero, como habíamos dicho, ahí estará la figura del veterinario de explotación. Tiene la obligación de notificar las enfermedades y del control de enfermedades en caso de sospecha, para evitar la entrada y, si entra, controlarlas lo antes posible. Como veis, todas estas responsabilidades que le atribuye, en principio, no son nuevas. Esto ya venía en la normativa nuestra, en la Ley 8/2003, ya venía reflejado. Hay una gran diferencia, que luego la tengo puesta, pero ya la digo ahora, y es: toda esta nueva normativa, ya sea veterinario de explotación, uso sostenible o el Real Decreto de Medicamentos Veterinarios, marcan claramente que las actividades, posiblemente muchas sean las que ya venís haciendo, pero hay una gran e importante diferencia, y es
que en todo tiene que quedar registro, ¿vale? Ya la normativa anterior también establecía una serie de registros, pero ahora todo tiene que quedar registro. Y esto es lo que establece este Real Decreto. Vamos a hacer un plan sanitario integral que tiene que estar por escrito, ya sea en papel o ya sea de manera digital, electrónica, que va a estar firmado por el veterinario, por el titular de la explotación, y tiene que haber un registro de ese plan, de las actuaciones de seguimiento, de los informes de las visitas, etcétera. Todo tiene que quedar documentado. Entre otras cosas porque es la única manera de demostrar que tú estás haciendo las cosas, ¿no? Si no, ¿cómo lo demuestras? ¿Vale? Bueno, y otra de las novedades es el artículo 25 del reglamento de la Ley de Sanidad Animal Europea establece que los operadores velarán porque los establecimientos que están bajo su responsabilidad reciban una visita zoosanitaria, que será una visita de un veterinario, ¿vale? La frecuencia de esta visita irá en función al riesgo. ¿Y el objetivo cuál es? Lo que hablábamos al principio, prevenir. Prevención de enfermedades, asesoramiento en distintos temas que tienen influencia en la sanidad animal. ¿Vale? La visita zoosanitaria, que luego veremos. La visita zoosanitaria nada tiene que ver con las visitas que hagan los veterinarios a las explotaciones de manera rutinaria por otros temas, clínicas o por lo que sea. Estas visitas, el objetivo principal es, bueno, voy antes, el veterinario, teniendo en cuenta estas obligaciones que tiene el titular de la explotación, tiene una serie de responsabilidades que también vienen en la normativa, ¿no? Que es establecer medidas para detección temprana, concienciación sobre sanidad animal, bienestar, salud pública, resistencias, cooperar con la autoridad competente, ¿no? Y es el responsable de establecer el plan sanitario integral. El responsable de tenerlo es el titular. Si un titular no lo tiene, no va a ser su veterinario, salvo que se demuestre que es que el veterinario no ha querido hacerlo. Será el titular. El titular es el responsable de que tenga su explotación un plan sanitario integral y de que se haga una visita. Estas visitas zoosanitarias, ¿cuál va a ser su función? La principal función de estas visitas es hacer una evaluación del plan sanitario integral. Como tal, se revisará el plan sanitario integral, se verá qué situación teníamos, qué medidas le habíamos recomendado al ganadero para que mejorara la situación sanitaria y se hace un seguimiento de estas medidas y se establece si han funcionado, si no han funcionado, si hay que cambiarlas. Es decir, la visita zoosanitaria tiene este objetivo. No es una visita clínica del veterinario, ¿vale? Y estas visitas zoosanitarias se establecerán, tendrán una frecuencia mínima en función del riesgo. Digo mínima porque como mínimo tendrá que haber ese número de visitas que ahora veremos. Eso no quiere decir que si hay un problema en la explotación, no vaya el veterinario de explotación y haga un seguimiento del plan sanitario integral y lo tenga que modificar porque sea necesario. Entonces, en una explotación que tiene que hacer una visita al año, a lo mejor tiene que ir 3 veces, ¿vale? O sea, la frecuencia es la mínima, establece la mínima frecuencia. ¿Vale? Bueno, el Real Decreto aplica a todas las explotaciones ganaderas, excepto a las de autoconsumo o las de pequeño tamaño. Bueno, y estas que veis aquí abajo, certámenes ganaderos, mataderos, plazas de toros, etcétera. Y estas serían las que nosotros decimos que son de pequeño tamaño. Lo que pasa es que a nivel legal, cuando pasó a Consejo de Estado, los jurídicos siempre te dicen tienes que definir qué es pequeño tamaño, porque ¿eso qué es? ¿Quién dice que es pequeño tamaño? Entonces está establecido y son aquellas que aparecen en el anexo 1 del Real Decreto de Veterinario de Explotación, están exentas, es decir, no tienen que tener veterinario de explotación ni plan sanitario integral, y las explotaciones que aparecen en el Real Decreto del uso sostenible, que es el 992 del 2022, ¿vale? Es decir, las que aparecen en estos 2 anexos estarían exentas, junto con las de autoconsumo y estas que veis aquí debajo. Bueno, aquí os pongo, no vamos a irlo viendo, pero os pongo las que aparecen en el anexo 1 del presente Real Decreto, ¿vale? Que son aquellas que no están incluidas en el de uso sostenible. Por eso las metimos aquí en el Real Decreto. Estas serían las que aparecen en el Real Decreto de Uso Sostenible, no sé si lo veis, bueno, lo he puesto para que lo tengáis, pero vamos, simplemente si lo queréis lo podéis consultar en los Reales Decretos para ver cuál es el tamaño. Por ejemplo, en bovino pues son 5 reproductoras o 30 animales para cebo. En porcino serían también lo mismo, explotaciones con menos de 5 reproductoras o menos de 25 animales para cebo no tienen que tener veterinario de explotación, teniendo en cuenta esta figura, ni tampoco tienen que tener plan sanitario integral, por tanto, ¿vale? Bueno, y aquí definen el resto. Las obligaciones del titular, ya lo hemos ido viendo, es decir, tiene que tener un veterinario, la obligación es del titular y tiene que comunicarlo a la autoridad competente, ¿vale?
Está establecido en el propio Real Decreto el anexo en el que figuran los datos que tienen que venir que tienen que comunicar a la autoridad competente sobre el veterinario de explotación. Será el responsable de que se haga la visita, aunque la visita la hace el veterinario, insisto, el responsable de que se lleve a cabo en su explotación es el titular, ¿vale? Y también cuando cese el veterinario tendrá que comunicarlo. El cese, tenemos puesto en el Real Decreto que tiene que ser doble. La comunicación de alta, es decir, este va a ser mi veterinario, lo tiene que hacer simplemente el titular. Pero el cese tiene que ser doble, lo tiene que hacer o lo puede hacer el titular y el veterinario. ¿Para qué? Para evitar que el titular, un veterinario cese como veterinario de explotación, ya sea porque no quiere el titular, por el motivo que sea, y el titular no lo comunique y siga apareciendo como veterinario de explotación. Entonces, le da la opción a que el propio veterinario pueda ir a la administración y decir, oye, que yo ya en estas explotaciones no soy veterinario de explotación, ¿vale? El cese puede ser doble. Y luego aquí, que lo veremos luego, el ganadero debe facilitar toda la información que el veterinario necesite para establecer el plan sanitario integral. Porque la figura del veterinario, no lo he comentado antes, este veterinario va a tener, cuando decía que puede haber más de un veterinario en la explotación, claro, puede haber todos los veterinarios privados que el ganadero necesite o quiera, pero la figura del veterinario de explotación es una figura coordinadora. Es decir, este veterinario lo que va a tener es un papel coordinador en todo lo relativo a la sanidad animal, ¿vale? Entonces, tiene que tener toda la información que afecta a la sanidad animal y que va incluida en el plan sanitario integral, y esta información se la debe facilitar el ganadero, ¿vale? Es un papel integrador. Entre otros, debe autorizarle en Presvet para que vea el consumo de antibióticos de las explotaciones. Esto lo veremos luego en el otro en la segunda parte, por tanto, ahora no insisto más. Aquí también decir, por si se me olvida luego, que aunque el veterinario de explotación tiene un papel coordinador, las prescripciones, si hay más de un veterinario, como cada veterinario tiene potestad para prescribir, y eso obviamente es va inherente a la profesión veterinaria, el veterinario de explotación no es responsable de todas las prescripciones de la explotación de la que es veterinario de explotación, es únicamente responsable de sus prescripciones. ¿Vale? Cada veterinario es responsable de lo que él prescribe, independientemente de que sea el veterinario de explotación o no. Ahí el veterinario de explotación tendrá un papel coordinador. Le dirá al ganadero, bueno, vamos a ver el consumo de antibióticos, lo puede haber prescrito él o no, y decirle, pues hay que bajarlo, no hay que bajarlo, hay que reducir este grupo de antibióticos, etcétera. Es decir, hará las recomendaciones y lo reflejará en el plan sanitario integral, en el informe de la visita zoosanitaria, pero no es responsable de las prescripciones. Si hay una prescripción mal hecha o que va en contra de la normativa, el veterinario prescriptor será el responsable, ¿vale? Bueno, el plan sanitario integral, como decíamos, tiene que estar redactado por el veterinario, y eso sí que es una función del veterinario, y el veterinario realizará las visitas zoosanitarias. ¿Cuáles son las obligaciones del veterinario que vienen en el Real Decreto? Pues estas primeras son inherentes a la propia profesión, es decir, tiene que tener la de ser veterinario, obviamente, estar colegiado, disponer de los conocimientos, tomar todas las medidas para garantizar la detección temprana de enfermedades, etcétera. Algunas extras del Real Decreto. Debe comunicar los incumplimientos reiterados a la autoridad competente, es decir, aparte de reflejarlo en el informe del plan sanitario y de la visita, debe también comunicarlo si considera que es necesaria la comunicación a la autoridad competente. Y debe visitar la explotación de manera regular y debe ir a la explotación, estar de forma presencial, es decir, al final debe conocer bien la explotación, ¿vale? El plan sanitario integral, ¿no? El plan sanitario integral, como hemos dicho, será un documento que elabora el veterinario de explotación, que debe tener unos apartados mínimos que luego veremos. El plan sanitario integral en una explotación que tenga distintas especies puede ser único, luego especificando los aspectos específicos, valga la redundancia, de cada una de las especies, o puede ser uno para cada especie, ¿vale? En el caso de que una explotación tenga varias especies. Debe estar firmado por el titular y por el veterinario. ¿Por qué? Porque el veterinario lo elabora y firma como que él es el responsable de haberlo elaborado, y el titular lo firma como que el veterinario se lo ha explicado, lo ha entendido y lo va a aplicar, porque el responsable de que se aplique es el titular, no el veterinario, ¿vale? Y luego, pues actualizará siempre que sea necesario, cuando haya cambios significativos o como mínimo cada 5 años. Esto no quiere decir que si a los 5 años mi plan sanitario me vale, tenga que cambiarlo. Simplemente lo reviso y digo, vale, pues este vale, o voy a introducir pequeñas cosas, voy a quitar, voy a cambiar, ¿vale?
como mínimo cada 5 años y siempre que sea necesario, y estará a disposición de la autoridad competente. ¿Cuáles son los contenidos del Plan Sanitario Integral que también vienen en el Real Decreto? Bueno, pues higiene y bioseguridad, teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Los accesos, la alimentación, el agua, el manejo, las instalaciones, los residuos sanitarios, plan de limpieza, desinfección y derratización o desinsectación, la recogida y almacenamiento de SANDAT, es decir, todo lo que incluye la higiene y la bioseguridad de la explotación. También debe incluir un plan de vigilancia y control de parásitos internos y externos en función de la especie, por eso lo tendrá que definir el veterinario en función de la especie, de la zona, de la situación, etcétera. De vigilancia del estado sanitario, un plan de vacunación. En el caso de que el veterinario, de que esa explotación pertenezca a una ADS y ya tenga un programa porque pertenece a una ADS, el veterinario de explotación lo que hará es cumplimentar todos aquellos aspectos sanitarios que no están recogidos en el programa sanitario de la ADS. ¿Vale? También incluye, que esto va muy ligado con el de uso sostenible y con los 2 reales decretos que vamos a ver luego, el uso racional habla de medicamentos veterinarios en general, prestando especial atención a los antibióticos, como veis aquí, ¿vale? Luego esto ya debe recoger el consumo de antibióticos, que luego lo veremos en el Real Decreto de Uso Sostenible, y todas aquellas medidas encaminadas a conseguir un uso sostenible en el caso de que sea necesario que haya un consumo muy elevado y sea necesario reducirlo, etcétera. La gestión de los residuos de medicamentos y, en el caso de explotaciones lecheras, debe cumplir todo lo relativo a la higiene de la leche en la explotación. Las visitas zoosanitarias, bueno, pues ya hemos visto cuál es el objetivo de las visitas zoosanitarias. Debe haber un informe resultante de estas visitas que se guardará durante al menos 3 años, quedará en la explotación y debe estar siempre a disposición de la autoridad competente. Estos informes deben estar firmados igualmente por el veterinario que lo elabora, ¿vale? Porque la responsabilidad de la visita y de lo que quede reflejado de la visita aquí sí que sería del veterinario, ¿no? Y de todas aquellas medidas que le diga al ganadero que debe aplicar. Luego ya si las aplica o no, ya será responsabilidad del titular, pero establecer un informe con todas las observaciones de lo que ha visto y las medidas necesarias, eso es responsabilidad del veterinario y, por tanto, lo debe firmar. Las visitas zoosanitarias, como os decía, tienen una frecuencia mínima, insisto, mínima, que no quiere decir que si son necesarias se hagan más, dependiendo del riesgo. Aquellas explotaciones que tienen un riesgo alto será una vez cada 6 meses, las que tienen un riesgo medio una vez cada 12 meses, las que es bajo una vez cada 18 meses y las que es muy bajo a determinar por la autoridad competente. El riesgo lo debe establecer la autoridad competente. De hecho, ya estamos trabajando en ello, el mapa conjuntamente con las comunidades autónomas para establecer el riesgo. La autoridad competente tiene 2 años para establecer el riesgo desde que se publicó el Real Decreto. Fue en mayo del 2023, es decir, hasta mayo de 2025, o en mayo de 2025 ya deberían estar clasificadas todas las explotaciones en función de su riesgo, ¿vale? La autoridad competente, como decía, debe establecer el riesgo, debe establecer el procedimiento y los mecanismos para que el titular de la explotación le comunique cuál es su veterinario y que esto aparezca en REGA, aparecerá cuál es el veterinario en REGA, igualmente aparecerá el nivel de riesgo de la explotación en REGA, ¿vale? Esto ya os digo que estamos trabajando con las comunidades autónomas para ver qué procedimiento se establece. Bueno, lo tienen que establecer las comunidades autónomas, pero conjuntamente con el Ministerio de una manera coordinada. Y luego también la autoridad competente puede establecer un número máximo de UGMs por veterinario, para evitar que el veterinario tenga más explotaciones de aquellas que puede hacer un seguimiento regular y presencial, ¿vale? Es decir, esto lo puede limitar la autoridad competente de la comunidad autónoma. Y bueno, hará todos los controles que sean necesarios para verificar que el Real Decreto se cumple. En cuanto a la entrada en vigor, ya veremos luego el Real Decreto de Uso Sostenible, que lo vamos a ver ahora, pero deciros que el Real Decreto de Uso Sostenible se publicó, iban a la par, lo que pasa que al final, bueno, pues la tramitación salió antes el Real Decreto de Uso Sostenible, es decir, son 2 reales decretos que van a la par. Para poder aplicar el Real Decreto de Uso Sostenible, las explotaciones tienen que tener un veterinario de explotación y un plan sanitario integral, porque el uso sostenible de los antibióticos está incluido en el plan sanitario integral, ¿vale? Lo único que este Real Decreto se publicó antes, se publicó a finales del año 2022 y entró en vigor el 2 de enero del 2023. Lo único que no sería, el Real Decreto ponía que no se iba a aplicar hasta que no entrara en vigor
el Real Decreto de Veterinario de Explotación, por lo que os digo, que es necesario un veterinario y un plan sanitario para poder aplicar las medidas que se establecen en este Real Decreto. El Real Decreto de Veterinario de Explotación se aprobó y se publicó en mayo de este año y entra en vigor en el momento ya, y es de aplicación en el momento ya desde mayo. Lo que pasa es que da unos periodos transitorios para que tanto los ganaderos como la Administración, como los titulares o los veterinarios puedan adaptarse. Da un año, es decir, se empezará a aplicar en mayo del 2024 para que las explotaciones que no tienen veterinario de explotación, porque ya sabéis que la normativa de ordenación obliga a tener veterinario de explotación en algunas de las especies en las que tienen normativa de ordenación, como son las aves, el porcino y el bovino. Estas ya tienen que tener un veterinario de explotación. Bueno, pues para todas aquellas que no tuvieran obligación de tener veterinario de explotación, da un año, hasta mayo del 2024, para tener un veterinario y comunicarlo a la autoridad competente. Y también da un año para establecer un plan sanitario integral. Claro, si no tienes veterinario no puedes tener un plan sanitario integral, entonces da un año para ambas cosas, ¿vale? Y luego da 2 años a la autoridad competente para que establezca el riesgo de todas las explotaciones. Es decir, estos 2 reales decretos, como os decía, van a la par. Y por mi parte, respecto al veterinario de explotación, esto sería todo. Nada, muchas gracias por vuestra atención y no sé si queréis preguntar algo o mejor sigo y luego al final. Pues nada, continúo. Bebo agua y continúo, si os parece. Como vamos mal de tiempo, son las 11:05, como hemos empezado más tarde, ¿hasta qué hora tengo para esta...? Es que teníamos hasta 1:30. Yo lo puedo contar en media hora, pero es muchísima normativa, ¿eh? Lo que me digáis. ¿menos cuarto, os parece? Venga. Es que es muy difícil, ¿eh? Yo digo que lo puedo contar, pero es muy difícil contar todo esto en 30 minutos. Voy. Bueno. Pues nada, ahora vamos a ver el de uso sostenible y, bueno, el título era Uso sostenible y novedades legislativas, que al final es lo que os decía, el Real Decreto 666, que conocemos como medicamentos veterinarios, que regula la distribución, la prescripción, la dispensación y el uso. He puesto al final unas diapositivas, que en función del tiempo que tengamos daré, pues, las comento o no, que van más enfocadas no a la distribución, que entiendo que aquí os interesa menos, sino sobre todo a la dispensación, lo que afecta ya porque es prescripción y uso, ¿vale? Bueno, vamos a empezar lo mismo. Los antecedentes ya los hemos visto, ¿no? Ya os decía que esos reglamentos y la situación, etcétera, daban lugar a estos 3 reales decretos, ¿no? Entonces, el Real Decreto de Uso Sostenible, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues como veis aquí, establece medidas a nivel nacional para la optimización del consumo de antimicrobianos en el ámbito de las especies de interés ganadero. Aquí quiero hacer también un apunte, y es, en la normativa, sobre todo lo que es en el articulado, siempre hablamos de antimicrobianos, ¿vale? Que sabéis que incluye a los antibióticos, coccidiostáticos, bueno, antiprotozoarios, antifúngicos y antivirales. Y luego es verdad que en los anexos y cuando hablamos, por ejemplo, en Presvez, etcétera, estamos hablando siempre de antibióticos. De hecho, este Real Decreto habla de antibióticos, no de antimicrobianos. ¿Qué sucede? Que es mucho más fácil modificar un anexo que no un artículo de un Real Decreto. Entonces, como la Unión Europea también habla de antimicrobianos, nosotros en el articulado hemos metido la palabra antimicrobianos normalmente, ¿no? Para tenerlo ahí englobado. Cuando luego ya estamos ahí, pero el objetivo ahora mismo se centra en los antibióticos. Por tanto, por ejemplo, en las comunicaciones a Presvet estamos hablando de antibióticos, no de antimicrobianos, ¿vale? Aunque si vais al Real Decreto de Medicamentos Veterinarios, vendrá en el artículo que los veterinarios tienen que comunicar los antimicrobianos que prescriben. Y luego te vas al anexo y ya te habla solamente de antibióticos. Quiero decir, en el articulado hemos metido antimicrobianos porque en el caso de que haya que cambiarlo porque la normativa o la normativa comunitaria o la situación lo exija, es mucho más fácil cambiar un anexo que en un articulado. Entonces, el artículo no habría que cambiarlo y sería ir al anexo y decir, bueno, donde pongo antibióticos, que es lo único que es obligatorio ahora, lo voy a cambiar y voy a poner el que sea, antimicrobianos en general o antibióticos y antiprotozoarios o lo que sea, ¿vale? Pero esto nos lo preguntan mucho, o sea, ahora que quede claro que cuando hablamos de usos sostenibles de antibióticos exclusivamente, las comunicaciones a Presvet son exclusivamente también antibióticos, ¿vale? Aunque por ahí en la normativa veáis la palabra antimicrobianos. Bueno, pues lo que os decía, se establecen medidas para optimizar el uso de antibióticos en concreto, ¿vale?
Aplica a todas las especies, a todas las explotaciones ganaderas, excepto el autoconsumo y las de pequeño tamaño que vienen en el anexo del Real Decreto, ¿vale? Ya te establece qué es pequeño tamaño. Que es lo que veis aquí, ¿no? Que es lo que hemos visto antes, que sería lo mismo que para veterinario de explotación, porque, como ya os digo, van íntimamente ligadas estas dos normativas. Tengo un plan sanitario que me incluye el uso sostenible de antibióticos, y esto me lo va a hacer el veterinario, es decir, son dos reales decretos que van paralelos. ¿Vale? Bueno, esto sería las que están exentas por el tamaño. Y luego, claro, es decir, en función, estamos hablando de establecer medidas en función del consumo de antibióticos. ¿Y cómo es el consumo de antibióticos? Porque, claro, se está hablando de establecer medidas a nivel de explotación. Nosotros tenemos el dato de los antibióticos a nivel de explotación gracias a Presvet, ¿vale? La base de datos a la que los veterinarios prescriptores tienen la obligación de comunicar los antibióticos que prescriben. Gracias a esta comunicación y gracias a esta base de datos podemos saber los antibióticos utilizados a nivel de explotación, que luego veremos, y conseguir más datos. Qué grupo de antibióticos es, qué familia es, y poder hacer cálculos de decir, bueno, tú tienes un consumo de tal, las explotaciones de tu misma clasificación y especie tienen un consumo de tal, por tanto, si estás por encima de la media tienes que reducir, etcétera. Es decir, todo esto se puede saber gracias a Presvet, ¿vale? Como luego veremos, que podemos hacer el cálculo de estos indicadores, que es a partir de los cuales vamos a decir, bueno, ¿es necesario tomar medidas o no? Presvet, y sí que quería explicaros muy brevemente, que aquí es donde voy a reducir un poco, Presvet, bueno, posiblemente todo lo conocéis, pero cuando empezamos con toda esta normativa íbamos a muchas charlas en las que mucha gente no se había metido nunca en Presvet. Bueno, Presvet se creó a través del Real Decreto 191 del 2018, que obligaba a todos los veterinarios prescriptores a comunicar los datos de antibióticos que prescribían en animales productores de alimentos, ¿vale? Este Real Decreto está derogado por el 666, el de medicamentos veterinarios, que lo que hace es, bueno, esos requerimientos y adaptarlo a la nueva situación. No es que pida requerimientos muy a mayores, pero lo adapta a la nueva situación. Entre ellas esto es, cuando Presvet hablaba de animales productores de alimentos, ahora en el Real Decreto 666 se habla de que hay que comunicar los antibióticos de todos los animales de producción, independientemente de que el destino sea producir alimentos o no. Aquí, ¿cuál es la pega? Los caballos, básicamente. Que, como sabéis, muchos de los caballos como tal se consideran animales de producción, aunque no vayan destinados al consumo humano. Pues los caballos, a partir de que se ha aprobado el Real Decreto 666, ya tienen obligación, es decir, los veterinarios prescriptores que hacen prescripciones en caballos, tienen la obligación de comunicar los antibióticos, todos los antibióticos a Presvet, independientemente del destino del caballo, ya sea deportivo, etcétera. Es un animal de producción y hay que comunicar los datos de los animales de producción. Y también habla de que hay que comunicar los datos de animales de compañía, pero no ahora, da un periodo transitorio hasta el 2025. A partir de enero del 2025, los veterinarios de clínicas de animales de compañía tendrán que comunicar también los datos de antibióticos a Presvet, ¿vale? Ahora nos centramos en los animales de producción, ¿vale? Que es sobre el que aplica el Real Decreto de Uso Sostenible también. Bueno, como sabéis, Presvet, se establece la base de datos y establece la obligatoriedad de comunicación. Presvet no es una plataforma de generación de recetas. Presvet es una base de datos a nivel nacional que lo que hace es recibir los datos de las prescripciones. No se generan recetas. Lo tengo en varias diapositivas, pero os lo voy a explicar así todo y además así avanzo un poco. La forma de transmitir los datos a Presvet hay tres formas, ¿no? Puede ser manualmente, el veterinario que prescribe se mete en Presvet, se da de alta, se mete y comunica sus prescripciones. Esto lo hacen los veterinarios que tienen un número bajo de prescripciones. Luego hay otra forma que es a través de archivos, que sería como una cosa intermedia, y es, bueno, yo no lo hago a través de una plataforma, pero tengo ya un nivel tal y entonces yo tengo un archivo que yo me he generado, voy ahí metiendo mis datos de prescripciones y lo comunico, lo vuelco a Presvet. Es un porcentaje bajo también el que comunica así y por nuestra parte nos gustaría que esta forma, ya no dejar de usar esta forma, pero bueno, como nos la demandan, pues de momento sigue. Y luego una tercera forma que es a través de las plataformas. Los veterinarios contratan una plataforma para generar sus recetas, es decir, les sirve para generar la receta y a la vez autorizan para que estos datos se comuniquen a Presvet. Y es la plataforma la que vuelca los datos a Presvet, ¿vale? Estas tres formas. Independientemente de la forma que se utilice, claro, si lo haces a nivel individual ya te tienes que registrar en Presvet y entrar. Si lo haces a través de plataformas, que es el mayor porcentaje, casi el 90% de los veterinarios lo hacen a través de plataformas, puede que no hayas entrado nunca en Presvet. Tú autorizas a tu plataforma a que comunique los datos a Presvet y tú puede que nunca, quiero decir, tu veterinario prescriptor puede que nunca hayas entrado en Presvet.
debéis entrar, debéis daros de alta todos en Presvet, independientemente de que no grabes datos en Presvet, para ver los datos de tus prescripciones, porque muchas veces hay errores en las plataformas, o incluso en Presvet puede haber algún error. La manera de detectarlo es entrando. Porque, insisto, la obligación de comunicar es del veterinario, no de la plataforma. Si no se comunican datos, esto está tipificado como infracción y tiene una serie de sanciones que van al veterinario, no van a la plataforma, ¿vale? O sea, insisto, tenéis que daros de alta y entrar en Presvet. Además, ahora, con la publicación del Real Decreto de Uso Sostenible, el ganadero tiene que saber sus consumos y el veterinario de explotación tiene que saber los consumos de esa explotación. Y estos datos los va a sacar en Presvet, con lo cual tenéis que daros de alta, ¿vale? Porque hemos visto que hay, me parece que eran, no me quiero equivocar porque es de memoria, 4.000 y pico veterinarios prescriptores, de los cuales ni la mitad estaban dados de alta en Presvet, ¿vale? Insistimos en que hay que darse de alta. Los veterinarios, para entrar en Presvet lo tenéis que hacer a través de certificado digital, no se puede registrar en Presvet si no tienes certificado digital. Los ganaderos pueden entrar o con certificado digital o dando a registrarse, te pide tus datos y de manera manual, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Al ganadero se le dan las dos opciones, a los veterinarios con certificado digital. Una vez que el ganadero esté dado de alta en Presvet, entra y como Presvet se comunica con Rega, al ganadero le salen directamente todas las explotaciones de las que es titular, ¿vale? No tiene que grabar datos de sus explotaciones ni nada, ya está comunicado con Rega y aparece. Entonces, el ganadero es el que tiene que dar de alta al veterinario de explotación, o al veterinario que él considere, pero vamos, entre ellos al veterinario de explotación, para autorizarle a ver sus informes de consumo en Presvet, ¿vale? Es decir, primero se da de alta, bueno, no primero, el ganadero se da de alta, el veterinario tiene que estar dado de alta en Presvet porque lo que hace el ganadero es selecciona su explotación, hay otro apartado que pone NIF del veterinario, mete ahí el NIF, Presvet reconoce que ese veterinario está dado de alta y lo autoriza, ¿vale? O sea, el ganadero autoriza al veterinario, pero previamente tienen que estar dados de alta los dos en Presvet. Bueno, esto es lo que os decía antes, ¿no? Que a partir de la publicación del Real Decreto hay que comunicar animales de producción y animales de compañía, lo que os he dicho. ¿Con qué periodicidad? Al menos quincenal. Hasta ahora era al mes. Ahora ya desde que se publicó el Real Decreto, ya la obligación es comunicar de manera quincenal, ya no vale al mes. Como mínimo, es decir, desde que se prescribe hasta que se graba pueden pasar 15 días, no más. Si no, el sistema no va a dejar grabar y eso aparecerá como una no comunicación a Presvet. Y luego habría otra opción que es, bueno, me he pasado de días, se lo comunico a mi comunidad autónoma y la comunidad autónoma me autoriza si lo considera oportuno, pero eso ya hay que hacerlo de manera individual, es decir, el procedimiento rutinario son 15 días, ¿vale? Aquí tengo todos los datos que se comunican a Presvet. No todos los de la receta hay que comunicarlos a Presvet, porque Presvet al final el objetivo es ver antibióticos, consumo de antibióticos. Entonces se necesitan todos los datos para saber el consumo de antibióticos, qué cantidad en concreto y en qué explotación, ¿vale? Por ejemplo, la indicación que aparece en la receta, es decir, para qué receto eso, a Presvet no hay que comunicarla, se me ocurre ahora. Aquí veis en rojo algunos datos que son nuevos datos que hay que comunicar a Presvet desde que se ha publicado el Real Decreto 666. Que es la clase de tratamiento, si el tratamiento es metafiláctico o profiláctico, porque eso ya debe aparecer en la receta, ¿vale? Cuando se hace un tratamiento metafiláctico y profiláctico que tiene una serie de requisitos, eso debe aparecer en la receta. Y eso debe ir luego, que ya lo tengo luego, pero por si no nos da tiempo, cualquier tratamiento profiláctico o metafiláctico debe ir justificado. El veterinario prescriptor debe justificar por qué ha aplicado metafilaxia y profilaxia. Porque hay que aplicarla de manera excepcional y no rutinaria, ¿vale? Entonces, siempre hay que justificar por qué se aplican estos tratamientos. También el tipo de dispensación. Ahora va a haber 3 tipos de dispensación, que es la receta de dispensación, que es una receta normal, sigue su curso normal, se prescribe, se va a una comercial, se dispensa, se inhabilita la receta para que ya no se pueda utilizar más y es una receta de dispensación normal y corriente. ¿Qué sucede? Que para un tratamiento, ya sabéis que la normativa también obliga a que se dé el frasco, el envase o el formato más pequeño. Pero ¿qué puede pasar? Que aún así, dando el más pequeño, sobre, ¿vale? Que sobre medicamento. Y entonces, ese medicamento es el único medicamento, el único que puede estar en granja. Los sobrantes de tratamiento son los únicos medicamentos que puede tener el titular en la granja, de acuerdo con la normativa. Y los puede utilizar, bueno, los tiene que conservar de acuerdo a la ficha técnica, etcétera, que no estén caducados, bueno, todo eso. Y los puede utilizar. Para utilizar estos medicamentos tiene que ir con receta, es decir, el ganadero lo tiene y no puede decir, venga, esta vaca creo que tiene tal, venga, la voy a pinchar. No, 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 no. Para utilizar ese medicamento que te ha sobrado tiene que ir con receta. Tienes que llamar a tu veterinario y te tiene que recetar y decir que ese es el medicamento adecuado.
Y eso es lo que se conoce como, vamos, lo que es una receta de no dispensación, ¿vale? Estoy utilizando, mi veterinario me ha prescrito que utilice un antibiótico, un medicamento, que no lo he comprado porque lo tengo sobrante y entonces es de no dispensación. Y esa receta sí que hay un apartado que tiene que ser no dispensación y se tiene que comunicar a Presvet así. Y luego estarían las de botiquín veterinario, ¿vale? Que son aquellas, bueno, sabéis que los veterinarios no pueden vender medicamentos, lo que pueden hacer es cederlos, es decir, llega un animal que está bajo tu custodia, bajo la custodia del veterinario, y entonces le aplica una serie de medicamentos, ¿no? Mientras está bajo su custodia. No es una venta, es decir, estoy aplicando medicamentos para ese tratamiento. Podría cederle los medicamentos, es decir, el animal ya se va de mi clínica o yo voy el veterinario va a la granja y me voy y le dejo medicamentos para continuar el tratamiento. ¿Por qué? Porque no sea posible para el ganadero o para el propietario de los animales comprar los medicamentos y, por tanto, se comprometa el poder seguir con el tratamiento. Eso sería la cesión. Solamente en ese caso el veterinario puede ceder los medicamentos al propietario de los animales. Y esos medicamentos que aplica el veterinario o que cede tienen que ir con una receta de botiquín veterinario, es decir, los 3 tipos de receta, ¿vale? Luego también a Presvet habrá que comunicar el número de envases y el porcentaje del envase para calcular la cantidad concreta que se está aplicando y la duración del tratamiento. Como veis aquí pongo 21 de enero del 2024, porque todos estos datos se daba un periodo transitorio de 6 meses para que las plataformas adapten sus sistemas, para que Presvet adapte sus sistemas, etcétera. ¿Vale? Entonces, hasta enero del 2024 no será necesario comunicar estos datos. Lo que os decía, periodicidad de 15 días, los tipos de archivos. Las plataformas ahora también se regulan a través del Real Decreto, se les exige unos requisitos mínimos y si no, se les podrá desconectar, es decir, podrán seguir siendo plataformas de generación de recetas, pero no podrán comunicar datos a Presvet, ¿vale? Si no cumplen con lo que el Real Decreto dice, que de hecho a veces nos comunican problemas con las plataformas, de algún error que hay. Por eso insisto en que es muy importante que los veterinarios os metáis para comprobar esto, porque si te das cuenta medio año después, un año después, pues a lo mejor eso ya no lo puedes modificar y ya tienes ahí un pequeño problema, entre comillas, ¿vale? Entonces es importante ir viendo tus prescripciones con una periodicidad adecuada para detectar errores en el caso de que sea posible. ¿Vale? Las plataformas, entre los requisitos, bueno, pues que tengan acceso todos los dispensadores a estas plataformas para que el ganadero o el propietario lo compre donde quiera, el acceso por medios electrónicos, deben de verificar el código REGA, es decir, cuando se hace una receta deben verificar que ese código REGA existe y deben diferenciar los estados por los que pasa la receta. Primero sería borrador, luego firmada por el veterinario, luego dispensada o no dispensada. Y una vez que la dispensa, se debe inhabilitar, ¿vale? Por eso en el Real Decreto también tenemos puesto que las recetas pueden ser la receta de toda la vida, la que tiene 3 copias, se firma y se hace de manera manuscrita, o las recetas electrónicas, que son las que se generan a través de estas de estas plataformas, y que entonces nos permiten ver los distintos estados de la receta. Y cuando se dispensa se inhabilita, ya no se puede usar más. No valen las recetas firmadas electrónicamente, es decir, yo hago en un PDF una receta y la firmo electrónicamente, porque claro, solo puedes imprimir muchas veces y seguir utilizándolo. Es decir, los 2 únicos formatos de receta válidos son la manuscrita de toda la vida, firmada manuscrito, o las generadas a través de estas plataformas que me permiten, una vez dispensado el medicamento, inhabilitar la receta, ¿vale? Bueno, Presvet tiene distintos perfiles, como veréis, os he hablado del perfil del veterinario y del perfil del ganadero, cada uno accede a unos datos u otros en función de sus funciones. Esto es lo que os decía de cómo acceder, los veterinarios con certificado, el ganadero puede acceder con certificado y sin él, cómo autorizar al veterinario, ¿vale? Y aquí sí que os quería comentar que a partir de esta semana está disponible la aplicación móvil ya, es decir, podéis descargaros Presvet en el móvil para poder acceder a Presvet a través del móvil, que esto era una demanda del sector, ¿no? Porque dadas las peculiaridades tanto de ganaderos como de veterinarios, muchas veces decían es que si yo tengo que ir a mi casa, encender el ordenador y meterme en Presvet no me es práctico. Entonces ya está disponible la aplicación móvil, tanto para Apple como para Android, ¿vale? De hecho, en la página web del MAPA, en la parte de sanidad animal, medicamentos veterinarios, Presvet, hay un vídeo que es un tutorial de cómo utilizar la aplicación, ¿vale? Por si queréis consultarlo. Y bueno, esto es lo que os decía, de que a pesar de que hay 4.000 y pico veterinarios prescriptores, solo 2.300 están dados de alta en Presvet, lo que habíamos visto antes. Y este es el porcentaje de notificación sobre el total del censo. Como veis, hay especies que tienen un porcentaje de notificación a Presvet bastante alto, como es el porcino,
incluso los conejos, las aves, y hay otras que tienen un porcentaje muy bajo, el caprino, el ovino debería mejorar, el vacuno debería mejorar. Estos porcentajes están calculados ya hace unos meses, puede que esto haya variado ligeramente y lo suyo es que vaya aumentando, pero bueno, quería que lo vierais. Y luego, todas las comunicaciones a Presvet, esto se controla a través de 2 programas, que son el de medicamentos veterinarios y el de infranotificaciones, ¿vale? Se ven para tamaños específicos de explotaciones, se seleccionan un número de, es decir, esta explotación que tiene más de 500 animales, si tiene menos de 10 recetas en Presvet, es objeto del de infranotificaciones, que a lo mejor está bien, pero ya va objeto del control de infranotificaciones, ¿vale? Y volviendo al de uso sostenible, como os decía, gracias a tener en Presvet los datos, se pueden calcular se pueden hacer distintos cálculos, ¿no? Que son el del consumo trimestral, el habitual y el indicador de referencia. Y tenemos los datos a nivel de explotación. Por tanto, se pueden tomar medidas a nivel de explotación. Todas las comparaciones que se hacen son a nivel de especie y de clasificación zootécnica, ¿vale? Ahora iremos viéndolo. Quiero decir, cuando yo hablo del indicador de referencia, estoy hablando, por ejemplo, para porcino y dentro de porcino para cebaderos, para vacuno y dentro de vacuno para vacuno de leche, o para vacuno y dentro de vacuno para cebaderos de vacuno, ¿vale? Porque, claro, los datos de consumo son muy distintos en función de la especie, entonces a cada especie se le compara con los datos de su clasificación zootécnica. Vale, ahora iremos viendo qué son cada uno de estos datos, que los tengo aquí definidos, pero yo creo que os los voy a explicar mejor en un informe, porque yo creo que se ve mejor. No sé si lo veis bien todos, veis bien el informe. Bueno, este es el informe que sale en Presvet de cada una de las explotaciones, a nivel de explotación, de acuerdo con los datos grabados en Presvet, siempre, ¿vale? Aquí arriba me aparecen los datos de la explotación. Aquí me aparece el consumo trimestral, es decir, estos informes se sacan por trimestre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, trimestre 1, 2, 3, 4, se sacan por trimestre. Aquí me aparece el dato del trimestre que estoy consultando. Es decir, si tú te vas a Presvet y quieres calcular el segundo trimestre de 2023, sería el que me aparecería aquí. Aquí en este caso, este ejemplo es el tercer trimestre de 2022. Este es el dato que me está calculando Presvet ahora. Y también me aparecen los datos de los 3 trimestres anteriores, ¿vale? Para que tengamos todo el dato. ¿Por qué? Esto sería el consumo trimestral, que son miligramos de antibiótico por URs, que ahora os explico lo que es UR. UR al final está referido a kilos, ¿vale? Se hizo un cálculo que se acordó con el sector y sería miligramos de antibiótico por kilos de animal, del que sea, ¿vale? Ahora os digo cómo van las URs. Entonces, me aparecen los datos de consumo trimestral, el que estoy consultando y los 3 anteriores. Me aparecen los datos del consumo habitual, ¿vale? Que el consumo habitual sería la que está aquí marcada en verde. ¿Qué es el consumo habitual? El consumo habitual es la media de estos 4 trimestres, es decir, sería mi consumo habitual en un año. Desde que yo lo pido, es decir, lo pido ahora, me mira los 3 trimestres anteriores y me dice mi consumo habitual en este último año. Si pido el trimestre primero de este año, pues será ese trimestre y los 3 anteriores siempre. Y se refiere siempre al consumo de esa explotación en un año. Es la media de los 4 trimestres, por eso se llama el habitual, el que habitualmente se consume en esa explotación. Primero se habla de solo dejar el consumo trimestral, pero claro, es verdad que el consumo trimestral, como veis aquí, puede tener algunos trimestres que sea muy elevado ese consumo. ¿Por qué? Pues porque haya habido un brote, porque en verano haya una ola de calor, porque en invierno haya una ola de frío y tengo problemas respiratorios, digestivos, etcétera, lo que sea, ¿no? Entonces, por eso al final se decidió hacer el consumo habitual, porque calcula la media de 4 trimestres y entonces estos problemas, estos picos de consumo se diluyen, ¿vale? Entonces, esto sería el consumo habitual. Y luego tenemos el indicador de referencia, que sería aquí el morado, ¿vale? El indicador de referencia es, como su nombre indica, un indicador de referencia a nivel nacional que lo que hace es sumar el consumo habitual de todas las explotaciones, imagínate, de todos los cebaderos de porcino, cebadero 1, 2, 3, 1000, los que haya en España, 5000, los que haya, ¿no? Tengo 5000 consumos habituales, 10.000, 3000, los que tenga, y me hace la media. Es decir, me dice cuál es la media de consumo para esa especie y clasificación zootécnica a nivel nacional. Por decirlo de alguna manera, sería la media de consumo a nivel nacional, ¿vale? Y entonces me compara la media de consumo a nivel nacional con el consumo habitual de mi explotación. En este caso, como estoy mejor, estoy por debajo de la media nacional, pues me aparece en verde en el informe, ¿vale?
Luego también en el informe te da los datos de consumo por familia de antibióticos y los datos por riesgo EMA, no sé si lo veis todos. Es decir, sabéis que la EMA tiene una clasificación que clasifica los antibióticos en 4 grupos, que es el A, B, C, D, y de acuerdo con el Real Decreto, el 666, esto es una recomendación, la EMA es una recomendación, el Real Decreto ya es una obligación. A la hora de prescribir, el veterinario prescriptor tiene que empezar por un antibiótico del grupo D. Si hay para esa indicación, esa especie del grupo D, tiene que empezar prescribiendo uno del grupo D. Si no tengo del grupo D disponible, ya se puede ir al grupo C. Y si no tiene del grupo C, se podría ir al grupo B. Los del grupo B son polimixinas, cefalosporinas de tercera y cuarta generación, como los críticos, ¿no? Y también las fluorquinolonas. Estos medicamentos no quiere decir que no se puedan usar, simplemente que su uso tiene que estar justificado, porque, insisto, tienes que empezar por el D, si no tienes el C, y si no, el B. Para el B hay que coger muestras y tener un diagnóstico laboratorial y un antibiograma, ¿vale? Para poder utilizarlo. Si es por caso de urgencia, lo aplico y cojo muestras y luego veo, es decir, no hay que esperarse, ¿no? Si es una urgencia no se espera, se toman las muestras y luego se ve. Y luego están los del grupo A que son de humana y solo se pueden utilizar en animales de compañía, teniendo en cuenta que hay una serie de medicamentos que están única y exclusivamente reservados para humana y que esos no se pueden ni recetar para animales de compañía, ¿vale? Entonces, en estos informes, es que no sé si lo veis con el roll-up del colegio, pero bueno, en estos informes aparece un quesito y te dice qué porcentaje se ha prescrito en esta explotación por grupos de la EMA, del grupo D, del grupo C y del grupo B, ¿vale? Este otro informe, pues aquí la diferencia es que, como veis, el indicador de referencia está aquí y el consumo habitual está aquí. Estoy muy por encima del consumo habitual. Luego me dice por familias y me dice la clasificación del grupo EMA, que esto sería el D, esto sería el C y esto sería el B, ¿vale? Entonces, bueno, se pueden usar del que el veterinario prescriptor considere, pero siempre hay que justificar. Si pasas de un grupo a otro hay que justificarlo, ¿vale? Porque ya es una obligación prescribir de esta manera. Bueno, ¿y cuáles son las medidas que establece el Real Decreto de Uso Sostenible? Bueno, pues lo que dice es, si tu consumo habitual, el consumo habitual de una explotación está hasta un 5% por encima del indicador de referencia, bueno, no tienes que hacer nada. O sea, quiero decir, la filosofía de este Real Decreto es, yo estoy aquí, tengo un consumo muy alto y voy mejorando, voy bajando. Claro, esto a veces es difícil, entonces lo que se hizo es intentar que fuera de manera progresiva y siempre el objetivo es mejorar, no alcanzar un objetivo que sea inalcanzable, es ir mejorando. Si tienes un consumo muy alto, ir bajándolo. Entonces, incluso si estoy un 5% por encima del indicador de referencia, considero que puede estar dentro de lo normal y no haces nada. Si el consumo habitual de la explotación está entre bueno, va con decimales, pero para no mezclar voy a ir diciendo los números enteros, si está entre el 5 y el 26, el veterinario de explotación ya tiene que establecer una serie de medidas en el plan sanitario integral diciendo, este es mi consumo, creo que puede ser debido a esto y vamos a aplicar esta serie de medidas para mejorarlo, ¿no? Es decir, tienes que bajar. La idea es, si estoy en este eslabón, bajo a este, si estoy en este, bajo a este, si estoy en este, bajo a este, y si estoy en este, bajo a este. Y en este, bueno, venga, permito que nos mantengamos de momento, teniendo en cuenta, como habéis visto en el informe SBAC, el consumo de antibióticos que tenemos, vamos a ir de manera progresiva. Si ya estoy en este otro, es decir, mi consumo está entre el 26 y el 50% por encima de la media del indicador de referencia, lo mismo, en el Plan Sanitario Integral, el veterinario establece una serie de medidas y la autoridad competente puede pedir este Plan Sanitario Integral y decirle, ¿están bien o no? Es decir, ya le tiene que dar el visto bueno a la autoridad competente. Si la autoridad competente, es decir, no hay que mandárselos obligatoriamente, es la autoridad competente, puede hacer un chequeo en Presvet y decir, voy a pedir los planes sanitarios a estas explotaciones y ver qué medidas están aplicando. Y ya digo yo si considero que están bien o no, o que me las explique a ver si están bien o no, o se puede hacer otra cosa. ¿Vale? En el caso de que las medidas, que muchas veces las medidas son de infraestructura, que requieren un tiempo, bueno, pues si requieren más de 6 meses hay que ponerse unos objetivos intermedios, ¿vale? Para decir, o sea, el objetivo es ir mejorando, ¿vale? No es estar bien bueno, el objetivo sería estar bien, pero si no estoy bien porque tengo una situación X, la que tenga, mi objetivo es ir mejorando, ¿vale? Luego, si estoy entre el 51 y el 100, pues igual que el apartado anterior, y me dan 6 meses para bajar a este eslabón. Porque es que si tienes un consumo que está entre el 51 y el 100 de la media, oye, algo ahí pasará, porque si la mayoría de las explotaciones tienen ese consumo, ¿por qué tú tienes este consumo tan elevado?
Y luego, si estoy por encima del 100, el 100% del valor, tienes que, lo mismo, 6 meses para bajar a este eslabón, y ya aquí sí que la autoridad competente puede establecer medidas más drásticas, como serían restringir movimientos de esa explotación, suspender la autorización, etcétera, dependiendo de las causas, ¿vale? Luego, lo que os decía, el objetivo es ir mejorando, por tanto, no puedo estar más de 2 periodos anuales, 2 años, en un mismo rango, debo de ir bajando, salvo que esté en este rango y entonces si bajo cada año un 10%, bueno, me vale. Si estoy en este, que estoy muy alto, pues hombre, bueno, si bajo un 25% también vale. Pero siempre hay que ir mejorando, ¿vale? Si el consumo de antibióticos del grupo B está un 25% por encima de la media en esa clasificación zootécnica, pues también estos serán objeto de control, ¿vale? No quiere decir que a lo mejor estén mal hechas, pero habrá que justificarlo, ¿no? Porque ya decimos que los B hay que reservarlos. Y luego, como os decía, pues si hay indicios de notificación en Presvet, entrarán en el programa. Es decir, claro, tú a lo mejor consumes muy poco, pero es que no estás notificando. O no, oye, mira, es que consumes muy poco, lo haces bien y consumes muy poco. Pero puedes entrar en el programa de infranotificaciones, ¿vale? Bueno, esto es lo que os había explicado antes de por qué van en paralelo estos 2 reales decretos y cuándo empiezan a aplicarse. Es decir, si no tengo veterinario y no tengo plan sanitario, no puedo aplicar el uso sostenible. Por tanto, la fecha es mayo de 2024 para tener veterinario y plan sanitario integral. Eso no quiere decir que hasta entonces no se haga nada, es un periodo transitorio para ir adaptándose. El que lo tenga ya hecho y lo vaya haciendo, pues fenomenal, mejor se adaptará, ¿vale? Y por mi parte, en cuanto al uso sostenible, esto ya está. Y creo que muchas de las cosas del de medicamentos os las he ido explicando. Quiero decir, si queréis, esta parte la paro y ya luego en la mesa redonda, si surgen preguntas, pues las revisamos, si os parece. ¿Vale? Para no alargarlo más. Porque era mucho relativo al tipo de dispensación, lo del botiquín, qué se puede prescribir y qué no. Entonces, pues bueno, si queréis luego, continuamos. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Gemma. Desde luego has hecho una visión muy concreta para la dificultad que tienen los elementos que has analizado. En fin, como pasan 10 minutos de 1:30 y había quedado con Teresa en que vamos a tomar un café, pues si os parece paramos media hora o 20 minutos y a las 12:00 nos vemos otra vez todos aquí. ¿De acuerdo? Bajemos a tomar un café. En la sala de abajo me está precisando si oís a Teresa. Nos vemos en 20 minutos.